El segundo subtema, ¿verdad?, que vimos fue naturaleza, ¿sí? Significando qué es, qué no es, qué es, cómo es y qué no es, ¿verdad? Tres preguntas. Por medio de esas tres preguntas revisamos el segundo subtema, ¿sí? Naturaleza, ¿sí? De ahí pasamos al tercer subtema, ¿correcto? Tercer subtema, ¿qué ha sido? Atributos, ¿verdad? Atributos, vimos ahí tres grupos de atributos. Primero, los no relacionados. Después, los activos y finalmente, los morales, los atributos morales, ¿verdad? Finalmente esos 6 atributos morales, ¿sí? Es importante repasar, recordar, revisar, sobre todo este subtema, tercer subtema de atributos que es tan, ¿verdad?, importante, ¿sí? Este tercer subtema de atributos no relacionados. Ahí vimos espiritualidad, infinidad y unidad, ¿sí? Señalando, diferenciando, ¿verdad?, definiendo como corresponde cada atributo. Pasamos a los atributos activos tan importantes, ¿sí? La omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, sabiduría y finalmente soberanía, ¿sí? Y los atributos morales, estos 6 últimos: santidad, justicia, fidelidad, misericordia, amor y bondad, ¿sí? No confundiendo estos 3 últimos, sino diferenciándolos en ese rango, en esa escala, ¿verdad?, de menos a más. Y finalmente, ¿verdad?, la semana pasada revisamos esa pregunta de donde se derivan 5 respuestas, ¿sí? Lo que revisábamos de la página 48 y 49, señalando la importancia de poder reconocer, ¿verdad?, cuando hay preguntas formuladas equivocadamente, ¿sí? Que obviamente pues son el resultado de una concepción incorrecta y por ende de una expresión incorrecta, ¿sí? Entonces señalando, ¿verdad?, lo que se ha venido diciendo a lo largo de estos meses en este curso de teología, ¿verdad?, la importancia de poder conocer, comprender, ¿verdad?, y finalmente identificar, poder identificar expresiones incorrectas que comprometen a Dios, preguntas incorrectas que solo comprometen e implican a Dios, ¿sí? Como lo que señalábamos, para mucha gente la existencia del mal y del sufrimiento representa un obstáculo para creer en la bondad de Dios, ¿sí? Entonces, dada la pregunta común popular, ¿por qué un Dios de amor creó un mundo con tantos sufrimientos? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, pues tener el conocimiento, la capacidad para poder decir esa pregunta está absolutamente, totalmente errónea, ¿verdad? Porque la pregunta por sí sola implica, compromete, responsabiliza a Dios de lo que no es su obra ni su creación. Porque según las Escrituras, todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera, ¿sí? Pero es el hombre el que ha abusado de todas las cosas y pues las ha corrompido. Y tenemos pues todos los efectos que ya conocemos. La pregunta pues es incorrecta. Nunca debe ser en esos términos, ¿por qué Dios? ¿Verdad? No, la pregunta por sí sola debe ser, ¿por qué existe tanto sufrimiento en el mundo? ¿Sí? No implicando a Dios, ¿sí? Quitándolo de la pregunta. Y como esa pregunta, ¿cuántas otras hay? ¿Sí? ¿Cuántas otras hay? ¿Sí? Entonces, en el momento en que se suscita una desgracia, ¿verdad?, una tragedia, una contingencia, ¿verdad?, inmediatamente cual resorte surgen tantas veces ese tipo de preguntas que, ¿verdad?, que implican, comprometen a Dios, ¿sí? Pero las preguntas deben ser sin Dios, ¿sí? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Sin responsabilizar. Una vez que aclaramos eso, ¿verdad?, bueno, pues entonces, ¿sí?, queda la pregunta tal cual y la respuesta surge. Bondad. Todo esto salió de hablar de bondad. Si realmente es bueno, preguntan uno si realmente es bueno, ¿por qué esto? Son aspectos absolutamente independientes, ¿verdad? Entonces ha sido una constante el hecho de decir, ¿verdad?, aclaremos bien las cosas para no mezclar de una manera tan equivocada, ¿sí?, y tan nociva de por sí, si el conocimiento que hay de Dios es incompleto, está oscurecido por la teología popular, si de por sí el poco conocimiento que hay no es bueno del todo, y si a eso le sumamos, ¿verdad?, expresiones que lejos de ayudar, confunden, complican, pues entiéndase entonces claramente por qué estamos como estamos. Entonces de ahí la necesidad de aclarar, ¿sí?, de aclarar. Entonces hemos visto esos 3 subtemas fundamentales, formativos totalmente, ¿sí?, correctivos en muchas de sus partes, ¿sí?, lo que ha sido la existencia,
naturaleza y atributos. ¿De acuerdo? Hasta aquí, hasta aquí. Si hay alguna duda, pregunta, algo que aclarar, reafirmar, pues con toda confianza expréselo. Para eso es este tiempo, ¿verdad? Este espacio, esta clase, este curso, ¿sí? Estamos hablando del tema central y propio de la teología, que es Dios, ¿verdad? Dios. El hombre vive de lo que piensa y mayormente de lo que piensa respecto a Dios. Si su concepto es correcto, es bueno, pues actuará en consecuencia, ¿verdad? Si no lo es, igualmente, ¿verdad? Actuará. El cuarto subtema nos ubica en la página 49. A partir de ahí tenemos el inicio de esta información básica, ¿sí?, que ustedes tienen en el libro. Recuerden que el libro, ¿verdad?, lo pido, lo sugiero porque contiene, ¿verdad?, lo básico y sobre todo, lo he dicho muchas veces, porque contiene el pensamiento, es una muestra del pensamiento popular, ¿sí? Porque algunos preguntan, ¿y por qué hacemos tantas correcciones? ¿Me explico? Sí, porque precisamente es una muestra del pensamiento común popular y entonces nos da la oportunidad de marcar, de señalar, para que en una relectura que usted haga, ¿verdad?, pueda identificar, observar lo que está ya señalado, marcado, bajo corrección y no, ¿verdad?, volver a repetirlo, ¿sí? Entonces, es algo básico, esencial, la Trinidad de Dios. Tenemos 4 puntos a tratar, ¿verdad? 4 puntos a tratar, como son la presentación del tema o doctrina, la definición, demostración e ilustración de la doctrina de la Trinidad, ¿sí?, de la Trinidad. Bien, antes de entrar, ¿verdad?, en la lectura de este apartado tan pequeño, es muy importante, ¿verdad?, señalar dos cosas introductorias a este subtema, ¿sí?, que es lo siguiente. Muchas veces se escucha y se dice que hay temas que son muy difíciles, complicados, o los califican de misteriosos, ¿sí?, o de misterio. Es que esto es un misterio de Dios, etcétera. Sí, realmente muchos temas, bueno, se sienten difíciles por falta de información, por falta de conocimiento, ¿sí? Realmente hay temas que no son ningún misterio. Tristemente solo demuestran el grado de ignorancia en que se viva. ¿Cuántas veces, verdad, se ha señalado aquí en clase? Antiguamente el problema era falta de conocimiento, ¿verdad? Hoy que hay suficiente conocimiento, el problema es falta de estudio, ¿ok? Antes no tenían conocimiento, no lo había. Y aunque querían y trataban, pues tenían un límite, había límites. Hoy, si hay conocimiento, el problema no es falta de conocimiento, sino falta de compromiso con el estudio, ¿sí? Entonces, ante esta verdad es que señalo, realmente hay muchos temas que aunque se siguen calificando de misterios, no lo son. Realmente, ¿qué temas sí tienen un grado de dificultad? ¿Sí? Alto, elevado. ¿Qué temas? Aquí tenemos precisamente uno de estos aspectos, ¿sí? Uno de estos temas o subtemas, como lo es la Trinidad de Dios, ¿sí? Entonces, este es un tema que realmente sí tiene un grado de dificultad, ¿sí? ¿Por qué? Por una razón y una causa, ¿verdad? Sí, una razón. La razón es que tratamos, bajo este subtema, tratamos de comprender la naturaleza interna del Dios eterno. Y si el hombre no ha podido entender su propia naturaleza, ¿cómo no va a ser complicado o difícil tratar de entender la naturaleza, ¿verdad?, de una forma de existencia absolutamente, ¿verdad?, superior y compleja? ¿Está claro eso? ¿Sí? Si el hombre no ha podido entender su propia naturaleza, ¿ok? Por medio de la medicina ha estudiado el cuerpo y lo sigue estudiando por medio de la medicina, pero es la parte tangible, es la parte biológica, ¿sí? Pero, ¿y del alma? ¿Y del espíritu? ¿Verdad? Bueno, pues por años, ¿verdad?, por bastantes años, bajo el procedimiento de la observación, repetición, comparación, ¿verdad?, etcétera, ha venido tratando de estudiar lo que es el comportamiento y la conducta humana, ¿verdad? Y ha organizado todo ese conocimiento, quizás bajo una de las ciencias, la psicología. Igualmente la psiquiatría, ¿verdad?, también se ha tratado de ocupar en entender y resolver mucho de la problemática del comportamiento humano.
pero no tienen instrumentos de medición y precisión, como en el caso de la medicina. El electroencefalógrafo, ¿verdad? El baumanómetro, tenemos una cantidad de instrumentos en medicina para medir ¿qué? Pues todo, hoy en día, ¿qué no se mide? Una cantidad de aparatos, ¿verdad? Pero cuando se trata del alma y del espíritu, ahí me explico. Entonces, ahí ya entramos a otro terreno. Y ahí es donde el hombre viene haciendo un gran esfuerzo, pero todavía hay mucha limitación, hay mucho desconocimiento. ¿Me explico? No se puede. Entonces, en ese sentido, el hombre no ha logrado entender su propia naturaleza, que es su alma, que es su espíritu, la mente, cómo es esa función tan prodigiosa de la mente. ¿Me explico? No se ha podido entender. Entonces, si su propia naturaleza es compleja, la naturaleza humana, ahora, tratar de comprender, ¿sí?, la naturaleza divina, obviamente, ¿verdad?, es difícil. Lo conocemos por revelación, no por descubrimiento. Hay cosas que el hombre conoce por descubrimiento, pero otras, si no fuera por revelación, no podría. No se podría conocer. Y si eso es cierto y correcto, también eso nos deja de ver entonces que no podemos pretender conocer el todo de Dios. Conocemos, podemos decir, lo que está revelado. ¿Sí? Sería válido decir, ¿sí?, el hombre conoce lo que Dios le ha revelado de acuerdo a su necesidad. Digo, por aquello, ¿verdad?, de si alguien pensara que conoce todo de Dios. Un padre no le revela todo a su hijo, a sus hijos. ¿O sí? Obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos pensar? Y en este caso no porque Dios tenga quizás cosas que ocultar, pero la mente finita no puede comprender lo infinito, obviamente. ¿Sí? Entonces, esa es la razón. ¿Por qué este sí es un tema verdaderamente difícil? Bueno, porque se trata de comprender la naturaleza interna del Dios eterno, uno. Y dos, lo segundo es una causa, ¿verdad? Algo de carácter negativo. Es el uso de términos incorrectos. ¿Sí? El uso de términos incorrectos. ¿A qué me refiero? Una vez más, ¿verdad? Sale, ¿verdad?, esta aclaración aquí en la clase de teología, la importancia de los términos correctos y adecuados para ayudar a la comprensión. ¿Sí? O de lo contrario, dificulta, oscurece o entorpece. Es común, ¿verdad? Ya sea porque se lo aprendió en el catecismo, ¿verdad? O en algún... ¿Qué es la Trinidad? Un Dios en tres personas. ¿Me explico? Esa es la frase común popular, ¿verdad? Se puede entender, hoy en día se puede entender, mas no se justifica. Se puede entender que pues, ha sido una forma clásica, histórica, tradicional de tratar de enseñar un poco sobre esta verdad. ¿Ok? ¿Cuál es el problema que tenemos con esta frase? ¿Sí? Que el término persona, ¿sí?, la mente humana lo procesa como individualidad. El término persona, ¿sí?, es un término que significa individualidad, individuo. ¿Sí? Y al decir un Dios en tres personas, automáticamente y sin querer estamos separando, individualizando. Tres. ¿Ok? El gran Shema dice, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Hace todo énfasis en la unidad absoluta. Sobre todo en un mundo antiguo, donde el paganismo y el politeísmo amenazaban. ¿Sí? Hoy en día, ¿qué sabemos? Que la Trinidad de Dios es la unidad absoluta, donde existe una unidad compuesta. ¿Sí? Dios es uno. Señala el primero de los tres atributos no relacionados, ¿no? Unidad, ¿sí? Espiritualidad, infinidad y unidad. El tercero en el orden del libro. ¿Sí? Dios es uno. Pero sabemos que en la unidad absoluta, repito, coexiste la unidad compuesta, que llamamos comúnmente Trinidad. ¿Sí? Y que, ¿verdad?, también nos deja de ver que hay un término, triunidad. ¿Sí? Sea pues el término triunidad un término equivalente, paralelo o sustituto. ¿Sí? Viable, correcto, triunidad para buscar mantener la unidad. ¿Sí? La unidad. ¿Por qué? Porque el término persona, repito, en el formateo que ya tiene la mente humana, ¿verdad?, en la configuración que ya tiene la mente humana, ¿sí?, persona significa individualidad. ¿Sí? Ese concepto no está programado en el conocimiento común,
¿sí? Para poder aplicarlo aquí. 3 personas. Entonces, sin querer, en un sentido se está separando. ¿Sí? La unidad compuesta es la pluralidad de la deidad. ¿Qué es la Trinidad? Es la pluralidad de la deidad. No de las deidades, de la deidad. ¿Sí? ¿Qué es la Trinidad? Es la comunión eterna de Dios. ¿Sí? Entonces, a la luz de estos términos, definiciones, bueno, todo esto váyanos enfocando, ¿sí? Enfocando. Entonces, la causa, por el hecho de decir Dios es 3 personas, entonces se concibe la idea de 3 individualidades. Y de hecho, bueno, pues de clásico y de histórico, las pinturas, ¿no? Desde la Edad Media, ¿verdad? Tres figuras. Y repito, y quizás sin querer, ahí se está individualizando, se está separando. ¿Sí? El énfasis debe ser no en esta separación. El énfasis debe hacerse hacia la unidad. La unidad. De ahí entonces, ¿verdad? La sugerencia y propuesta, ¿verdad? Ya conocida podemos usar el término triunidad, la triunidad de Dios. Y también la sugerencia muy firme de evitar la expresión, definitivamente, Dios es 3 personas. ¿Sí? La sugerencia es definitivamente ya evitar, cancelar y dejar de usar esa frase, Dios es 3 personas, sustituyéndola por Dios es trino. ¿Sí? Dios es trino. ¿Sí? Entonces, esa es la sustitución que se puede hacer. ¿Sí? Y que, bueno, pediré que cuando observen en el libro vamos a leer varias veces, ¿verdad? De acuerdo a la ideología, a la terminología común histórica, cada vez que en el libro aparezca esta frase, como un ejercicio de corrección, lo marca entre paréntesis y sustituye por un Dios trino. Un Dios en 3 personas, un Dios trino. ¿Sí? Bien, entonces, esos son los 2 aspectos importantes, muy relevantes, antes de entrar a tratar la presentación de la doctrina. ¿Sí? La razón, bueno, porque si es difícil, tratamos de comprender, ni más ni menos, algo, ¿sí? Algo de la naturaleza del eterno Dios, ¿sí? En su momento quizás eran los términos que mejor se tuvieron. Desde el siglo II, cuando el cristianismo se vio atacado, amenazado, acechado, desde el siglo II, óigalo bien, ¿sí? Se vio asediado por herejías, como el sabelianismo, que lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Como el sabelianismo. Desde el siglo II se buscó proteger las verdades, doctrinales esenciales, y fue como surgieron los símbolos, códigos o credos, algunos credos. ¿Sí? Y ahí va usted a tener la oportunidad de leer el símbolo, código o credo de Atanasio, del siglo II, imagínense, hace 1800 años. Expresiones que hoy al leerlas, quizás nos suenen redundantes, áridas, estériles, pesadas, pero en su momento ayudaron, es lo que tenían. Hoy en día, con todo el conocimiento, desde luego que hoy ya tenemos una capacidad, ¿verdad? Para precisar, enfocar, sintetizar, ¿me explico? De decir las cosas de otra manera, que bueno, pero no por el hecho, ¿verdad?, de que en su momento tiene que seguir siendo, ¿verdad? Todo en la vida ha dado la oportunidad de mejorar, ¿sí? De mejorar, para que, ¿verdad?, no sea pretexto de que, bueno, pues así nació y así se queda, no. Página 49, último párrafo, la Trinidad de Dios, ¿verdad? La Trinidad de Dios, y ahí usted puede empezar a hacer el ejercicio. Arriba de Trinidad le pone triunidad, para que maneje los 2 términos, use los 2 términos, ¿sí? La Trinidad o triunidad de Dios. Presentación de la doctrina, es el primer punto que tenemos en el libro. Dice, las Sagradas Escrituras enseñan que Dios es uno, y que fuera de Él no hay Dios. Podría surgir la pregunta siguiente: ¿cómo podría Dios tener comunión antes que las criaturas finitas comenzaran a existir? Respondemos que la unidad divina es una unidad compuesta, ¿sí? La unidad divina es una unidad compuesta, y que en esta unidad hay realmente, ¿cómo dice la expresión? Hay realmente 3 personas distintas, ¿verdad? Ahí va a poner paréntesis.
¿sí? Y que en esta unidad divina hay realmente, usted va a escribir, una triunidad, ¿sí? Hay realmente una triunidad. Y el paréntesis lo va a abrir desde 3 personas y lo cierra en el renglón de abajo donde dice 2 personas. ¿Sí? Casi 2 renglones quedan entre paréntesis. ¿Sí? ¿Lo marcó? Después del paréntesis, punto, sigue la expresión. Entonces, existía una eterna comunión antes que los seres finitos fueran creados. Y termina con esta frase que dice, por lo tanto, Dios nunca estuvo solo, ¿verdad? Es una frase que pues probablemente no sea de lo más necesario para que no provoque confusión o tendencias a pensar otras cosas, ¿sí? Lo puede también marcar entre paréntesis. ¿Sí? Estaremos haciendo, si se da cuenta, vamos a estar haciendo constantemente, ¿me explico? Algunas correcciones. ¿Sí? Porque es un tema, un asunto muy viciado. La poca información tiene solo un sentido y por eso es que, ¿sí? No se canse de hacer las correcciones. ¿Qué más tenemos? No es que haya 3 dioses, ¿verdad? Una forma de explicarlo. Cada uno de ellos independiente, de existencia propia por sí mismo. Los 3 cooperan con una mente y propósito. Ahí tenemos nuevamente, ¿verdad? Los tres cooperan. En vez de los 3, la triunidad, puede ser. O el Dios trino. ¿Me explico? Son frases sustitutorias. En vez de los 3, la triunidad o el Dios trino, ¿verdad? Dice ahí, opera con una mente y propósito. De manera que en el sentido más exacto del vocablo, son uno. ¿Sí? Dice ahí, el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Sin embargo, en cada una de estas operaciones, otra vez, los 3 están presentes. ¿Cómo lo puede sustituir? La Trinidad está presente. En vez de los 3 están presentes entre paréntesis, los 3 están presentes por la Trinidad está presente. ¿Qué más tenemos? El Padre es preeminentemente creador, el Hijo es preeminentemente redentor y el Padre y el Espíritu, perdón. Sí estamos, el Padre es preeminentemente creador y el Hijo y el Espíritu se presentan en la función de cooperar en esa obra creadora. El Hijo es preeminentemente el redentor y el Padre y el Espíritu se presentan en la función de enviar al Hijo para redimir. El Espíritu Santo es el santificador y el Padre y el Hijo cooperan en esa obra santificadora. ¿Sí? O sea, finalmente lo que se dijo arriba, ¿no? La Trinidad está presente. Luego tenemos una frase que dice, otra vez, todos juntos, ¿cómo dice? Subráyelo. La Trinidad es una comunión eterna. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una de las expresiones a definir. ¿Qué es la Trinidad? Es la comunión eterna de Dios. ¿Sí? Lo subrayó. Eso en cambio está subrayado. Los paréntesis significan corrección. Lo subrayado significa importante. ¿Sí? Importante, bueno. ¿Sí? Entonces, la Trinidad es, ¿verdad?, una comunión eterna. Observe, pero la obra de la redención del hombre, ¿verdad?, arriba de provocó, ponga, requirió su manifestación histórica. ¿Sí? Requirió su manifestación histórica. Toda esta frase es buena e importante, ¿sí? Esté subrayada completa. Desde la Trinidad es una comunión eterna, note, pero la obra de la redención del hombre requirió su manifestación histórica. Razone eso porque da que entender, ¿sí? Por eso decía hace un momento, lo revelado que tenemos de Dios no significa el todo de Dios. ¿Me explico? Entonces entendemos. Dios ha dado, ha revelado según lo que el hombre necesita. ¿Sí? Y aquí tenemos esta expresión que acaba de subrayar. He mencionado muchas veces la frase, la expresión, Dios se da al hombre en la persona de Jesucristo.
¿Me explico? Es una expresión doctrinal teológica, porque la otra expresión similar, Dios envió a su Hijo, es común, ¿verdad? Es común, muy conocida, pero esa expresión en manos perversas, ¿verdad? Quieren hacer con ello un Dios injusto, cruel. ¿Sí? ¿Qué padre sensato da un hijo a morir? Y le buscan por ese lado. La crítica, el escepticismo, el ateísmo, etcétera. Todas aquellas posturas que ya sea por resentimiento, confusión, o porque convenga para continuar una vida licenciosa, quieren argumentar. No hay problema. Son formas de expresión. Esta terminología que busca resaltar el incomparable amor de Dios, como lo hace Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué tan dispuesto estás a dar lo más preciado que tengas? ¿Qué tan dispuesto estás a dar? ¿Podrías llegar a dar lo más preciado que tengas? ¿Lo podrías llegar a dar, entregar, ofrecer? ¿Por qué? Entonces, esas son las preguntas que se deben derivar legítimamente de esa expresión juanina, ¿sí? Para establecer el superlativo amor de Dios de tal manera que Él ha demostrado ser capaz en ese grado. Pero si esa expresión, ¿verdad?, va a ser mal usada, Dios dio a su Hijo, tenemos la verdad dicha también de esa manera. Dios se ha dado al hombre en la persona de Jesucristo. ¿Sí? Y no querer generar un sentido incorrecto, una expresión incorrecta. Qué padre tan malo que envió al Hijo y lo obligó y lo echó. ¿Sí? La mente oscura, inmadura, tenderá en ese sentido. Para tomar agua hay que sentir sed. Y para desear la salvación hay que sentirse perdido. Y para querer de Dios legítimamente hay que querer sentir necesidad espiritual. Para no jugar con los conceptos. ¿Sí? Dios se ha dado. Dios entra en la historia del hombre. Dios llega al hombre. Dios se acerca al hombre. Dios se entrega al hombre mismo. El Verbo se hizo carne en la persona de Jesucristo. Y no solamente eso, la grandeza de la bondad divina continúa cuando vemos que tras la ascensión de Jesús descendió el Espíritu. ¿Y qué tenemos? Sino lo mismo. Ahora, Dios se sigue dando al hombre en la persona del Espíritu, de su Espíritu. Otra vez. Dijo el Señor: y Maestro, no os dejaré solos, huérfanos, desamparados. Enviaré otro ayudador, maestro, consejero, guía, mentor, etcétera. ¿Sí? Él os guiará a toda verdad. Él os recordará todas las cosas. Él será el fortalecedor. ¿Todo eso qué demuestra? Simplemente la voluntad y la realidad del Padre de los cielos. Nunca ha desamparado al hombre. Una cosa es sentirse solo y otra cosa es estar solo. El hombre nunca ha estado solo. Que no puede percibir la presencia y cercanía de Dios por su enajenación, oscuridad, ¿sí?, espiritual, eso es una cosa. Pero tan cerca, dice un canto, tan cerca como el aire que respiro. Así es. Pero el hombre está bloqueado, su espíritu está bloqueado. No puede percibir. ¿Sí? Entonces, la Trinidad es una comunión eterna, pero la obra de la redención del hombre, ¿sí?, por causa, por necesidad del hombre, se requirió su manifestación histórica. Una manifestación histórica conocida, ¿sí?, como lo tenemos. ¿Sí? Un tiempo de Dios con el hombre, tratando, hablando, una teocracia directa, ¿sí?, en la persona de Moisés y de otros. Y después de ese tiempo, un tiempo, ¿verdad?, de la deidad con el hombre, como lo conocemos en la persona del Hijo. Y después de ese tiempo, época, momento, ¿sí?, un tiempo, época de la deidad de Dios en el hombre, con el hombre, en la persona, como lo llamamos, en la persona del
espíritu. ¿Y esto es el todo de Dios? ¿O es lo que tenemos revelado de Dios, lo que tenemos de Dios? Sin pretensiones ni especulaciones. Entonces, ¿es más o es menos? No necesitamos especulaciones. ¿Sí? Es mejor prudencia. Y tomar lo práctico de lo revelado que tenemos. No jugar con lo teórico. Tomar lo práctico de lo revelado que tenemos. ¿Sí? Si es el Hijo, tenemos su palabra, su obra a favor del hombre. Eso es lo práctico. Tómalo y aplícalo. Hay salvación, hay perdón, gracias a la obra del Hijo. Eso es lo práctico. Tómalo, créelo, aplícalo. Del Espíritu, su verdad, su persona, su presencia, su fuerza. Eso es lo práctico. Tómalo, aplícalo. Primero vive lo práctico y después pregunta por otras cosas. ¿Verdad? Aprovechamos primero lo primero. ¿Sí? Ahí está esta frase. Pero la redención, observe, por necesidad del hombre, se requirió su manifestación histórica, una manifestación, digo, como lo tenemos. ¿Sí? Tenemos la expresión, el Hijo entró en el mundo de una nueva forma cuando se revistió de naturaleza humana y se le dio un nuevo nombre. ¿Cuál? Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo entró en el mundo en una nueva forma, es decir, como el Espíritu de Cristo encarnado en la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué dice? Sí, sin embargo, los tres obran juntos, entre paréntesis, y lo sustituye por, y sin embargo, la Trinidad, ¿verdad? Opera junta, ¿sí? O el Dios Trino opera. ¿Sí? Tenemos a continuación estas frases, ¿sí? que distinguen, por un lado, más que decir la individualidad, ¿verdad? La pluralidad de la deidad. El Padre testificó del Hijo y el Hijo testificó del Padre. El Hijo testificó del Espíritu y más tarde el Espíritu testificó del Hijo. ¿Sí? La realidad. ¿Esto para qué sirve? Para entender la realidad de la pluralidad de la deidad. ¿Sí? No, ¿verdad? Para corregir el sabelianismo. No es más que un solo Dios con manifestaciones. Manifestaciones o la realidad de la pluralidad. ¿Sí? Pregunta, ¿parece todo eso difícil de comprender? ¿Cómo podría ser de otra manera, puesto que tratamos de describir la vida interior, ¿verdad? Más que la vida sería la existencia, ¿verdad? Arriba de vida, la existencia, ¿sí? La existencia interior del Dios Todopoderoso. La doctrina de la Trinidad es claramente una doctrina revelada y no una concebida por la razón del hombre. Fíjese. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El hombre no la inventó, ¿sí? No la descubrió, ¿sí? No la propuso, ¿sí? Sino que ha recibido, ¿sí? Ese conocimiento. De ahí la pregunta, ¿de qué otra manera podríamos aprender con respecto a la naturaleza interior de la divinidad, excepto por la revelación? Tenemos a continuación también esta frase importante, ¿verdad? Es cierto que el vocablo Trinidad, ¿sí? Fíjese, el vocablo Trinidad no aparece ¿en dónde? En el Nuevo Testamento, fíjese. ¿Sí? El vocablo Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento, ¿sí? Se trata de una expresión teológica, en vez de inventada, redactada. Póngale, sustituya la palabra inventada por redactada, por favor, ¿sí? Se trata, ¿sí?, de una expresión teológica redactada durante el siglo, ¿cuál? Fíjese, segundo, durante el siglo segundo, para describir a la divinidad, ¿sí? Para describir a la divinidad. Y si fuéramos más precisos, tendríamos que decir, para describir la pluralidad de la deidad, ¿sí? Entendiendo por divinidad eso.
Porque solo decir, para describir a la divinidad podría significar, ¿no? De hecho, significaría para describir a Dios. Sí. Pero realmente, ¿verdad? El concepto nace y se acuña para describir ¿qué? La pluralidad de la deidad. ¿Sí? Entonces, observe esta última expresión, ¿eh? Porque repito, nuevamente, como la palabra, el término, Trinidad, no aparece en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pues de ahí, otra vez, supuestamente, pretenciosamente, ¿verdad? Quieren algunos decir, eso es incorrecto porque es un término que no aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Pero por el hecho de que no aparece el término, significa, ¿verdad?, que no está presente esa realidad, que no figura, que no aparece. Observa por eso este comentario final, donde dice, pero el planeta Júpiter existió, ¿verdad? Existía antes que fuera designado con tal nombre. ¿Es correcto? ¿Sí es correcto? Júpiter ya existía antes que lo descubrieran y que le pusieran ese nombre. ¿Verdad? Y la doctrina de la Trinidad figuraba en la Biblia antes que técnicamente se le denominara por ese nombre. ¿Ok? De ahí que otra forma de decirlo es, Trinidad es el término técnico de la teología para denotar la unidad compuesta de Dios. ¿Sí? Es el término técnico de la teología para denotar la unidad compuesta de Dios. ¿Sí? Pero es que no aparece en la Biblia, ¿verdad? No aparece con este término. Pero como veremos más adelante, de la teología, ¿sí?, para denotar la unidad compuesta de Dios. Hablar de esta verdad, de este concepto, es hablar también de esta composición, y como nosotros decimos, ¿verdad?, es hablar también de un número, ¿verdad? Es hablar de un número, dado que en las Escrituras, ¿verdad?, la numerología tiene un significado importante. Lástima que quizás el solo hecho de decir numerología, algunos piensan inmediatamente en áreas por ahí, ¿no?, que se practican, etcétera. Nada tiene que ver. ¿Sí? Gematría se le llama al estudio de la numerología bíblica, ¿sí?, por su significado. Todas las letras del alfabeto hebreo tienen un significado así, alfanumérico. Los números tienen un significado. Y aquí tenemos una alusión a un número, ¿verdad? Uno de los números que denotan unidad, perfección, plenitud, el 3. El 3, el 1, el 3, el 7, el 12, son números que tienen que ver con unidad, plenitud o perfección, ya sea en Dios, en el hombre o en gobierno. ¿Sí? Perfección. ¿Sí? Y en este caso, cuando se está hablando, ¿no?, de la Trinidad, no aparece el término Trinidad, pero el concepto, no aparece el término, pero el concepto trino, ese está en toda la Biblia. El concepto trino está en la Biblia desde lo antiguo. Desde el Éxodo vemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel tenía un lugar para adorar a Dios, ¿sí?, y era el tabernáculo de reunión. Y ese tabernáculo, ¿verdad?, que lo puede observar en unos pósters, ¿verdad?, en unas láminas. Esa como tienda de campaña portátil movible constaba de un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y el 3 es preponderante. El 3 es preponderante. ¿Sí? Siempre está primeramente significando una unidad compuesta.
No eran 3 tabernáculos, era un solo tabernáculo, pero compuesto de esa manera. Y estaban los elementos exteriores, había elementos ya del interior, en el lugar santo, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro, el altar de incienso. 3 elementos indispensables. ¿Sí? No lo anote, escuche. Ahí tiene póster, hay libros, hay mucho de esto. ¿Sí? Y en el lugar santísimo había un elemento, un solo elemento, la caja, el arca de la alianza, del pacto. ¿Sí? Una caja, madera de acacia recubierta de oro, con una tapa forjada en una sola pieza en oro con 2 querubines, el propiciatorio. ¿Sí? El propiciatorio. El arca era una, pero tenía 3 elementos esenciales, ¿verdad? Las tablas de la ley de Moisés, la vara de Aarón que reverdeció y una urna con maná. 3. Entonces, solo basta empezar a ver desde lo más superficial para ver la composición de todo esto. ¿Sí? No hay elemento del tabernáculo que no tenga un significado, ¿sí? En número y en elemento, no hay algo en el tabernáculo que no tenga un significado, ¿sí? Espiritual. ¿Sí? En ese tabernáculo, ¿verdad? Está simbolizado de una manera Dios, está simbolizado el hombre, está simbolizado Jesucristo, está simbolizada la iglesia, los evangelios, los ministerios, todo está simbolizado ahí. Sí, todo está simbolizado ahí. Entonces, los números, ¿sí? Figuras, ¿sí? Todo. Y los números son determinantes. Si hay un número ahí muy preponderante, que es el número de unidad, que es el 3. Entonces, la Trinidad, vamos a ver más adelante, está simbolizada, ¿sí? El término no aparece en el Nuevo Testamento, pero el concepto en sí está simbolizado, está tipificado y más tarde está revelado. El Hijo emerge del Jordán, se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento de los cielos, y dice Lucas, aunque lo registran varios, Lucas dice, y el Espíritu Santo descendió corporalmente en forma de paloma. Un testimonio triple, trino, ¿sí? Entonces, se le llama doctrina a una verdad que está sostenida, es sustentable, está demostrada a lo largo de toda la Biblia, ¿sí? Cuando se propone un concepto, una enseñanza, y esta no es demostrable a la luz de toda la Biblia, no se le puede llamar doctrina. ¿Ok? Puede ser una creencia, ¿sí? Puede ser algo de carácter particular, pero doctrina, ¿sí? Doctrina, ¿ok? Es una enseñanza fundamental, ¿sí? Es un fundamento, ¿sí? Y se corrobora porque es demostrable a lo largo de toda la Biblia, ¿sí? Entonces, no el término, pero el concepto está ahí. ¿Sí? Lo único creado a imagen y semejanza de Dios es el hombre. ¿Sí? Lo único que tiene una naturaleza de esta capacidad es el hombre, el ser. Cuerpo, alma y espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Los animales tienen cuerpo y principio de vida. El hombre tiene cuerpo, que en unión con el espíritu reacciona en alma y un espíritu inteligente. ¿Sí? A la muerte, el cuerpo se desintegra, el alma deja de ser, el espíritu sigue existiendo. ¿Sí? El hombre tiene un espíritu inteligente. ¿Sí? No hay otra cosa en la creación semejante. Es lo único, ¿por qué? Porque por eso está escrito. Solo el hombre fue creado a imagen y semejanza, como cual sombra pequeña, ¿sí? Que se parece a. Es lo único. Conocemos la vida vegetativa, ¿no? Sensorial de las plantas, la vida animal que es instintiva, de ahí sigue la vida individual del hombre,
y después otro nivel espiritual. ¿Sí? Entonces, el primer punto, presentación de la doctrina, lo estamos terminando aquí, con esta expresión: pero el planeta Júpiter existió antes que fuera designado con tal nombre, y la doctrina de la Trinidad figuraba en la Biblia antes que técnicamente se le denominara por ese nombre, ¿verdad? Entonces, el término se acuña posteriormente, el término, pero el concepto y la realidad vienen desde antes, ¿sí? Ya está ahí plasmado. Hay un texto, ¿verdad? Una frase que luego se repite en los evangelios: el que lee, entienda. El que lee, entienda, ¿verdad? Entonces, hay mucho por leer e ir entendiendo, ¿sí?, ya a la luz de esto. Tenemos entonces visto el primero de los 4 puntos sobre la Trinidad, la presentación de la doctrina, ¿sí? Con estas expresiones, creo, concretas, pero que deben ayudar, ¿verdad? ¿Cómo podemos empezar a definir la Trinidad o triunidad de Dios? ¿Verdad? Es la comunión eterna de Dios, ¿verdad? Es la unidad compuesta de Dios, es la pluralidad de la deidad, ¿sí? Son expresiones, ¿verdad?, que creo que la mayoría ya notó por ahí, ya tienen, ¿sí? Pues para estar repasando, comprendiendo, qué mejor que poder aprender esas frases tan pequeñas, ¿se da cuenta? Son frases tan pequeñas, pero que pueden ayudar mucho, ¿sí? En ocasiones hablamos mucho y confundimos mucho. O podemos usar a veces pequeñas expresiones que aclaran mucho, ¿sí? Porque a veces, queriendo explicar, confundimos bien. Y recuerde que este es un tema que realmente sí tiene un grado de dificultad, ¿sí? Porque se trata de comprender la naturaleza interna del Dios eterno, ¿sí? Sabemos que no vamos a poder entenderlo todo, pero sí, por lo menos en la medida, ¿sí?, que el hombre necesita, y se le ha revelado en esa medida. Así es que por hoy llegamos hasta aquí, continuaremos hacia el segundo punto, ¿verdad? Hacia el segundo punto la semana que entra, Dios mediante, ¿sí? Bueno, Dios les guarde, buenas noches. Yo quería dar un testimonio de una situación que pasé. Recuerda que en una ocasión me dije que mi hijo estaba en coma y los doctores me dijeron que él tenía 99% de oportunidades de morir, que él iba a morir y que no se iba a salvar. Todos ellos me decían que no le daban, pues no